la mujer va a tender a buscar a papá en sus relaciones y el varón va a tender a buscar a mamá en las relaciones que tenga. ¿Fue la expectativa de alguien más? ¿Fue una idealización o es genuinamente mío y basado en qué lo creé? ¿Personalidad qué es? La personalidad no es otra cosa más que esta parte de justamente yo vi, yo escuché, a mí me dijeron implícita o explícita, el sistema de crianza, las creencias que también son heredadas de mi familia, tu debilidad en tu mayor fortaleza. Claro. Para que te des cuenta de que sí se puede, de que sí hay personas que estuvieron en el infierno en el que probablemente tú estás, que no sabes cómo salir, pero que entonces luego hay herramientas para que alguien te aviente la soga y tú digas, sí, por supuesto, ahora sí ya estoy listo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto y Seguimos, este podcast que como saben pueden seguir a través de las redes sociales. Ahí en Instagram nos encuentran como Punto y Seguimos, en YouTube también para que nos vean y también en Spotify, en TikTok, en todas las redes estamos así como Punto y Seguimos. Y sé que les está gustando y me encanta la idea porque cuando uno hace las cosas de corazón, yo sé que no hay manera de hacerlas mal. Así es que suscríbanse, déjenos sus comentarios y si les gusta, pues compartan para que llegue a más personas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo yo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado y si no han pasado por eso, seguramente pasarán. Y es que estoy hablando de la dependencia emocional. ¿Qué es? Está con nosotros Marta Quintero, que ella es psicóloga clínica, para hablar acerca de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marta. Qué gusto. Hola Gladys, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir porque también vamos a ser muy vulnerables el día de hoy. Muy vulnerables y bueno, yo creo que hablar de la dependencia de entrada, yo pensé que era codependencia. ¿Es diferente codependencia y dependencia? Sí, tiene esta particularidad en donde entendemos que la dependencia pues es algo que yo de manera individual puedo generar hacia algo, hacia alguien, sobre todo cuando hablamos de dependencia emocional, pues evidentemente el manejo de mis emociones, pero vinculado a una relación interpersonal, que se entiende como mi familia, mi pareja, el jefe, mi papá, mi mamá. Los hijos. Hijos, exacto. O sea, como toda esta parte. Y la codependencia es bilateral, porque es de aquí para allá y de allá para acá. Okay. O sea, se genera una toxicidad bien bonita, la codependencia, ¿no? Sí. Yo de entrada le decía a Marta que creo yo, en mi caso personal, que yo soy una total dependiente emocional. He sido dependiente de mi mamá desde pequeña porque siempre me gusta compartirle mis cosas y mucho de lo que yo no la quiero hacer responsable, obviamente, ¿no? Ahora de adulta menos. Cuando eres adulto, pues ya tú eres responsable de tus decisiones, pero siempre su opinión ha sido importante para mi toma de decisiones. O sea, lo que ella me diga siempre tiene mucho peso. De mi papá, bueno, ni se diga. Era una dependencia importantísima. Puedo decir que él era mi fuerza. Si él me decía, el mundo podía estarse cayendo y si él me decía, hey, todo está bien, yo le creía y todo estaba perfecto, ¿sabes? Aunque afuera estuviera, cayéndose a pedazos. En mis relaciones, aunque hoy sé que estoy casada con un alcohólico, soy una dependiente también emocional. Eso casi ahorita lo vamos a platicar porque va junto con pegado, aunque uno no quiera o duela aceptar. Eso es mi realidad. De hecho, son temas que creo que pocas veces he abordado, pero sí, y no porque me dé pena, o mucho menos, porque al final creo yo que así como yo hay muchísimas personas que viven, es un tema de lo más común aquí en nuestro país y en muchos países también. El alcoholismo, la drogadicción, las familias que son vulneradas con este tema y que poco se habla al respecto porque, pues, ¿qué van a decir, no? O cómo, en mi caso, si un exfutbolista, ¿cómo va a ser alcohólico? Pero no me correspondía a mí hablar del tema, yo quería respetar ese proceso y cuando él abrió esa parte, hoy puedo decirlo abiertamente, hemos pasado por procesos difíciles en donde él ha tenido que estar en centros de rehabilitación y yo, a la par, tomar terapia para entender
la dependencia que yo tengo hacia él, el por qué yo no puedo terminar, digamos, o cortar con ciertos patrones, porque incluso eso viene desde atrás, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar de eso. Qué interesante conocer estas historias, y en medida de que vamos conociéndonos y abriéndonos, quitándole, como dicen, a la cebolla esas capitas, pues vamos siendo un poquito más ligeros, ¿no? Totalmente. Y es que qué bonito también cuando dices esta parte de ser vulnerable, o sea, de abrirte de cara a lo demás, porque obviamente tú le estás dando voz a lo que muchas personas no se animan, por muchos prejuicios, por muchas creencias, por muchos tapujos, porque igual crecieron con el, pues, ¿qué van a decir? O con el que están justamente identificándose con su personaje de yo soy esto y esta es la máscara con la que yo voy ante el mundo, ¿no? Pues no, o sea, todos que somos seres humanos tenemos estas tendencias justamente a caer, porque esto no tiene nada que ver, la dependencia emocional, y lo he dicho en muchos espacios y en muchas ocasiones, no tiene nada que ver con sí, la inteligencia que tú tengas, ¿no? No, el coeficiente intelectual no tiene absolutamente nada que ver. No, ni si tú eres una persona, exacto, de carácter, si eres una persona muy ilustre, muy letrada, o sea, esto no diferencia entre género, entre preferencia sexual, entre clase social, no, esto es una situación a consecuencia que se deriva de una crianza, de una historia de vida, de una forma de percibir el mundo, de un sistema de creencias, etcétera, etcétera. O sea, que nadie estamos exentos, pero que muchas de las veces no somos ni siquiera conscientes o nos cuesta mucho reconocernos en esa vulnerabilidad de abrirnos ante el mundo y decir, sí, o sea, yo tengo esto, yo padezco de esto, o esto es algo que yo no he podido o no he querido trabajar. Ahora, ¿qué pasa, Marta? Porque mencionas tú que eso también tiene mucho que ver desde la crianza. Sí. Hoy tú eres mamá, yo soy mamá, estamos criando pequeños que quizá en su momento también sientan este apego o tema, ¿no? Emocional, aunque nosotros seamos papás presentes, aunque les demos de alguna manera, según nosotros, lo mejor de tiempo, amor, palabras bonitas, palabras de apoyo. ¿Tiene que ver con la personalidad de cada individuo o tiene que ver con qué? ¿Con la herida de infancia o con qué lo relacionamos? Sin que tengamos que aquí culpar a nadie, porque yo me queda claro, como bien dice el dicho, de que uno aprende a ser padre cuando eres hijo. Porque en su momento yo llegué a decirle a mi mamá, es que ¿por qué esto o por qué el otro? A cuestionarlos, ¿no? En su forma de educarnos quizá o de decirnos las cosas o enseñarnos algunas otras situaciones, pero hoy por hoy la verdad es que me doy cuenta que no está nada fácil. No. Nada fácil. Y yo también tengo 3 hijos y los 3 son súper diferentes. O sea, lo que yo hago con uno, con otro no me funciona y entonces de repente también como papás nos sentimos bien perdidos, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Es como la analogía de los dedos de la mano, ¿no? Sí. O sea, forman parte del mismo miembro, de la misma extremidad, pero todos son distintos. Sí. Entonces sí, justamente. Y esto nos evoca a la pregunta de, ok, ¿desde dónde viene todo esto? ¿Es la crianza? ¿Es la personalidad? ¿Qué es? Es que esto es multifactorial. O sea, hay múltiples causas y hay múltiples situaciones por las que una persona puede generar una dependencia emocional hacia alguien más. Porque muchas de las veces, y esto a lo largo de 11 años de carrera profesional, sí, o sea, con personas que tienen claramente pues vidas reales, o sea, esto no es literatura. Sí, claro. Esto es aterrizado a la vida real, ¿no? A problemas reales, a personas reales. Sí. ¿Qué sientes tú entonces? ¿Cuáles son esos factores que se conjugan, que se combinan y entonces se forman personas como tú, como yo y seguramente como muchos que nos están escuchando con esa dependencia emocional, ¿no? Sí. A una pareja sobre todo.
sobre todo a una pareja, exacto, sobre todo es lo que mayormente yo veo en el consultorio, porque con la pareja, como bien decíamos, es la parte que nos espejea completa y absolutamente todo, nuestra luz y nuestra sombra. O sea, es que estamos con esa pareja la mayor parte del tiempo y somos muy vulnerables con nuestra pareja, compartimos muchísimas cosas, es que de ahí es que se crean también lazos genuinos. No solo a partir de la convivencia, sino del cómo yo me voy quitando como las capitas de cebolla para vulnerabilizarme y generar confianza con el que o con la que ahora es mi pareja. Entonces, totalmente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con personas que me dicen, no, mi papá no era alcohólico, ni tampoco abusó, ni tal. Ok, y yo siempre les digo, bueno, nadie tenemos las historias y la crianza de Disney. O sea, esto es la realidad, que por mucho que, porque es así como me lo preguntan, están totalmente desorientadas las personas y me dicen, es que no, o sea, mis papás se la llevaban súper bien, o al menos eso siempre me mostraron. Entonces yo no vi pleitos, entonces no entiendo por qué ahora, por ejemplo, estoy con este patán, ¿no? Uh-huh. Ya no entiendo. Sí, ok, bueno, es que si no viene de tu sistema de crianza y si no viene de cómo tú viste a las figuras o las figuras de autoridad, obviamente lo que te dijeron y tal no es algo que tú puedas reconocer o registrar conscientemente, también tiene que ver con el nivel de percepción que tú como individuo tienes. ¿Por qué? Porque tú mencionaste esta parte de la personalidad. Sí. Todas las personas somos distintas, claro. El ejemplo lo pusiste hace ratito de tengo 3 hijos y los 3 son diferentes todos y nacieron de mí los 3. Ok, pero cada quien tiene su personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad no viene sola. Viene con un componente que se llama temperamento, que el temperamento es el 20% de forma innata con el que venimos todos, de cajón. O sea que es como cierto carácter, que es como la información específicamente, o mejor dicho, de la información que viene de las células. Okay. La información que ya viene y que baja de las células. Y entonces en las células, bueno, ahí es todo un tema para desarrollar. No solamente es que la conjunción de papá y mamá, sino también es la información de los genética, abuelos. Sí, de generaciones atrás. Es algo generacional que no alcanzamos ni a entender, ¿no? ¿Hasta dónde? Totalmente, no lo dimensionamos, pero ahí está. El otro componente, el otro 80%, es personalidad. ¿Y la personalidad qué es? La personalidad no es otra cosa más que esta parte de todas las cosas que justamente yo vi, yo escuché, a mí me dijeron implícita o explícita, el sistema de crianza, las creencias que también son heredadas de mi familia, porque obviamente tú llegas como una hoja en blanco, o sea, llega un bebé, un nuevo integrante, y entonces hay personas, no son plantas las que están criando, o sea, no es un ser inanimado, son personas con las que estamos conviviendo todo el tiempo. Esas personas también tienen historias de vida, también tienen conflictos, también tienen temas, aunque ni siquiera los reconozcan y no sean conscientes. Y eso, aunque no nos lo digan de forma explícita, es decir, verbalizada, de todas maneras nos damos cuenta en el diario convivir, porque por eso decían las abuelitas este dicho famoso de las mañas se pegan, porque el que con lobos anda, a aullar se enseña. O sea, entonces justo tiene que ver con todo esto. Esta parte de, entonces mi personalidad fue generándose a partir, sí, por supuesto, porque entonces... De lo que nos enseñaron en casa, de lo que vimos, de la percepción que fuimos formándonos nosotros conforme a nuestra personalidad. Porque si bien, por ejemplo, en mi casa, por poner un ejemplo, somos 3 hermanos. Yo soy la mayor, luego tengo una hermana y mi hermano hombre es el más pequeño. Y los 3 igual somos de súper diferente personalidad. O sea, yo puedo decir y que yo para muchas cosas soy de un carácter así súper fuerte, determinante, puedo distinguir que soy una mujer independiente en muchos aspectos, capaz de tomar decisiones importantes en mi vida, pero cuando se trata de la pareja, soy totalmente débil para tomar acción y decisión. Yo hoy sé que tengo una dependencia emocional a mi pareja y no a la actual, Esto viene desde... O sea, he hecho como un recuento de lo que ha pasado en mi vida con mis anteriores parejas, como para entender ahora todo lo que sucede en mi matrimonio, ¿no? Porque también eso tiene mucho que ver. Lo que acabas de mencionar también cuenta, la parte social. ¿Qué esperan de mí, no? ¿Y qué quiero yo cumplir dentro de la sociedad?
nos hacemos una ilusión y a veces en buscar esa ilusión, en cumplir esa ilusión o ese sueño, nos damos cuenta que realmente ni siquiera era lo que queríamos, ¿no? Claro. Y eso lo descubres ya hasta que estás, sí, pues muy avanzada en el sueño, ¿no? Que ya se convierte en tu realidad, ¿no? Y ahora sí que te toca pues darle frente a todo lo que se te va presentando. Sí. Eso es muy cierto porque justamente tiene que ver con esto, con la expectativa que los otros tienen de nosotros y que esto nosotros desde que somos pequeñitos lo vamos percibiendo porque aunque no nos lo digan explícitamente, implícitamente ya hay cargas, ¿no? Como de esto, de, ay, ojalá que en algún, y a veces son como cosas que decimos así como muy suave, ¿no? Que puede ser como bien espontáneo de, ay, ojalá que tú tengamos el primer doctor o la primera doctora en la familia. Ajá. Ojalá que tú, porque entonces eso lo está diciendo esa persona porque esa persona percibe, en este ejemplo, en este caso, que eso pues va a ser un trabajo bien remunerado, exacto, que con eso alcanza el éxito, que con eso tal, lo que sea. Y de nuevo hablamos de cada quien tiene una perspectiva. Por eso también dicen cada cabeza es un mundo. Pero entonces estamos hablando de dependencia, sí, pero todo esto influye bastante. Porque entonces en qué momento nosotros nos paramos a ver si este tipo de comportamiento, este estilo relacional que yo tengo con el otro, fue la expectativa de alguien más, fue una idealización o es genuinamente mío y basado en qué lo creé. Sí. Sí, es que tiene que ver con todo eso. Ahora, las otras que son más explícitas son, por ejemplo, cuando, que es mi caso, ¿no? Los papás se divorcian, pero antes del divorcio, por ejemplo, en mi caso, es la figura masculina se va, ¿no? Mi papá. Un abandono, una herida de abandono. Okay. Completa y absolutamente hay una huella de abandono que va a hacer que toque todo el tiempo la parte de el cómo tú te percibes, tu autoconcepto y cómo tú te diriges frente al mundo. Porque entonces, si papá, quién sabe, o sea, soy una niña, ¿no? Ahora, tiene que ver, en tu caso, por ejemplo, sí, poniéndolo, tú eres mujer, ¿a los cuántos años se divorcian tus papás? A los 10. Tú tenías 10 años cuando ellos se divorcian, eras muy pequeñita como para entender realmente lo que estaba pasando. Pero tiene que ver el que tú hayas sido niña o que hubieras sido niño, o sea, el rol que juegas dentro de la familia y dentro de la sociedad, el que tú tengas una dependencia, por ejemplo, con tu pareja, sí, totalmente. Como mujer que busques sí o sí a un hombre que te proteja, que te cuide, que te aporte. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver porque dentro, por ejemplo, y ahora lo entiendo perfectamente con esta parte profesional que yo hago, pero claro, primero la experiencia de vida, pero claro que con esto lo que yo quiero decir es que dentro de la psicología clínica hay muchas premisas, es decir, hay sentencias, hay enunciados que ya están comprobados. Sí, porque hay un común denominador, una cosa le sigue a la otra. Entonces, aquí siempre sabemos, dentro de la psicología y su análisis, que la mujer va a tender a buscar a papá en sus relaciones. Uy, qué fuerte. Eso es muy fuerte, sí. Y el varón va a tender a buscar a mamá en las relaciones que tenga. Esto aquí no importan ahora que si la preferencia sexual, que si todos tienen que ser heterosexuales para que esta sentencia tome forma y sea correcta. No, porque eso está a nivel inconsciente y el inconsciente no diferencia. O sea, para él es literal. ¿Qué importa si es hombre o mujer? Yo estoy buscando la forma en la que me relacionaba con papá, pero ahora ya la busco afuera, porque eso aparte es un sistema de proyección. Yo proyecto Marta, eso hacia afuera. Imagínate, o sea, ya ahorita que mencionas eso, qué difícil entonces se vuelve, porque eso es como un eslabón de una cadena. Sí. Tú vienes ya con tus heridas, buscando a papá, porque un papá ausente, los abandonó, ya traes esa herida, encuentras a una persona que seguramente también estaba buscando a una mamá. Sí, de hecho. ¿No? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué la vida une a esas dos? Es como si fuera un imán. O sea, esas dos necesidades, un hombre que busca a una mamá, encuentra a una mujer,
Sí. que está buscando a un papá y se juntan. Sí. ¿Por qué? Porque en psicología clínica esto se llama la llave en la herradura. Y la llave en la herradura, que es otra sentencia y otra premisa importante por la cual nos movemos todos, aunque no seamos conscientes, y que importa que no estudiemos psicología. Sí, claro. O sea, por eso abrimos estos espacios. Esto es real. O sea, esto pasa. Es como cuando decimos, bueno, el dicho común de se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es que es ahí. Sí, o un roto para un descosido o al que le quieran poner, exacto. Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? O sea, es que tiene que ver con eso, porque al final esto embona perfecto en lo que yo estoy buscando. ¿Yo lo estoy buscando de nuevo consciente? No, es inconsciente. Y no hemos hablado que la característica del inconsciente, este es un dato científicamente comprobado y muchos tal vez ya lo han escuchado, el inconsciente es el 95% de nuestra mente. El 5 solo es la conciencia, o sea, ni siquiera... No, me queda claro, si fuéramos más conscientes no hubiera tantos temas de depresión, tantos temas... de ansiedad. Exactamente, ¿no? O sea, porque nuestro inconsciente va a una velocidad... Sí, descomunal. Sí, exactamente. Nuestros pensamientos nos rebasan. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Porque si bien es esto que acabas de mencionar, en donde es como si algo en el universo conspirara para que estas dos personas se unieran y sí, en medio de todas esas carencias que ambas personas tienen, se vuelve una toxicidad grandísima porque creo yo que ninguno está genuinamente haciendo el rol que le corresponde en la relación. Totalmente. La mujer está jugando un rol erróneo de la mamá, sí, que no le toca porque es la esposa, sí, y él está erróneamente jugando un rol de papá sí, cuando le toca ser el esposo. claro. Y que hay como ciertas mezclas porque al final la mujer lo que busca también es, o sea, la protección y todo, pero si él está buscando mamá, pues él en automático tendría que convertirse en el hijo, ¿no? Exacto. Al que la mujer tiene que estar arreando, tiene que estar detrás. Corrigiendo. Tiene que estar, exacto, dándole incentivos, que esto es muy común. O sea, esto es parte de mi historia también. No actualmente con mi esposo, por supuesto, porque gracias a tanto trabajo y tantas terapias y tanta inversión en desarrollo personal, hoy por hoy puedo incluso estar haciendo lo que hago y estar compartiendo en este lado del micrófono, por supuesto, porque tampoco no podría ser yo incongruente y decir, no, sí, sigo teniendo esta herida abierta, pero mira cómo yo acompaño mujeres en este sentido. No, por supuesto que no. Si la cuestión es aquí, o sea, convierte tu debilidad en tu mayor fortaleza. Claro. Para que te des cuenta de que sí se puede, de que si hay personas que estuvieron en el infierno en el que probablemente tú estás, que no sabes cómo salir, pero que entonces luego hay herramientas para que alguien te aviente la soga y tú digas, ah, sí, por supuesto, ahora sí ya estoy listo, ¿no? Oye, Marta, qué valiente, porque no todas logramos salir de ese círculo vicioso de una manera limpia, por así decirlo, ¿no? Sin seguir lastimándonos y sin lastimar a la persona con la que estamos. Porque me queda claro que ambas partes tenemos una gran necesidad de curar nuestra herida y erróneamente creemos que uno es responsable de curarle al otro cuando ni siquiera puedes curarte a ti mismo. Esa es la parte que yo siento que hace que no funcione esas relaciones, ¿no? O sí pueden funcionar. No, siempre van a funcionar desde la necesidad y desde la carencia. O sea, claro que pueden ser funcionales, pero funcionales con esta toxicidad, con estos rasgos del siempre te necesito, donde va a haber mucho drama y mucho conflicto. Hay un ejercicio bien sencillo que yo siempre les digo a las pacientes en terapia, como de esta parte de date cuenta de los 30 o 31 días que trae el calendario, cuánto tiempo estás desconfiando, cuánto tiempo estás en sobresalto, cuánto tiempo estás dudando, cuánto tiempo estás angustiada, cuánto tiempo estás con él. Sí. Es que ese es un indicador que tú llevas a tu vida real. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se ha normalizado. Siento yo que en medida de que ha pasado el tiempo, entre temas que ni me voy a meter ahorita, ni mucho menos el machismo y el feminismo, y qué sí tolero y qué no tolero, y hasta dónde sí y hasta dónde no, hemos normalizado un montón de cosas que creo yo nos confunden al modo que no tenemos claridad para saber en qué momento es un momento oportuno de irnos, ¿no? Sí. De priorizar y de decir, creo que ya no está haciendo algo bueno ni para él ni para mí si hay hijos en cuestión
ni para los hijos. ¿Por qué? Porque al final volvemos a lo mismo, es una cadena. Sí. Y eso sigue hacia abajo, ¿no? Sí, sí, eso se convierte en una situación transgeneracional. O sea, y de verdad, sí, como tú dijiste, sí, uno tiene que ser muy valiente y tener de verdad mucha conciencia de que uno se va a incomodar demasiado para salir de ese sitio, para poder romper cadenas, porque entonces al romper esas cadenas a su vez, en la cuestión en la que uno ya tiene hijos, yo también estoy ayudando como a limpiar esa parte, a pesar de que mi hijo o mi hija tiene su personalidad, es un ser individual y por favor y gracias que no tengamos una relación simbiótica porque eso tampoco es nada sano. Relación simbiótica, ¿eso qué es? Sí, la simbiosis es un proceso en el cual, por ejemplo, es como si tú sientes que esa persona es una extensión tuya, que no puede hacer nada sin ti y viceversa. Uy. O sea, ahí nubla el criterio de la persona. Es que una cosa es, por ejemplo, ir a pedir opinión a alguien y eso es normal, eso lo hacemos todos, yo lo he hecho. Y otra cosa, por ejemplo, es que esa opinión se convierta en un consenso, es decir, que tú estés todo el tiempo, periodicidad y frecuencia, todo el tiempo, dependiendo de lo que alguien más te diga y no nada más es una persona, es un grupo de ellos, de 3 a más. No, pues ahí sí estás en el hoyo, o sea. Sí, eso es parte de... No, ya tienes que también tú tener un poco de criterio dentro de todas las múltiples opiniones, porque yo creo que eso a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Siempre tenemos un grupo de amigas con las que nos abrimos, platicamos, y siempre hay esos comentarios positivos, negativos, y es parte de, pero mientras nos ayude eso, a nosotros tomar nuestra decisión, no, como dices, que sea un consenso para que tomen una decisión de nuestra vida, ¿no? Correcto. Sí, entonces esto se vuelve algo, como decías, que se puede vivir a través del tiempo, pues sí, para muestra un botón. O sea, hay parejas que tienen, no hay personas que tienen con esa relación años, 20, 10. O sea, entonces 15. ¿Tú te casaste o cómo estuvo contigo? Porque hablas de algo vivencial, algo que tú experimentaste y que es lo que hoy te llevó a ti a poder estar tan preparada y estar, bendito Dios, en otro contexto emocional sano para que tu hija esté también creciendo en un entorno familiar bonito, ¿no? Claro, sí. Sí, yo justamente como lo platiqué hace ratito, es que vengo de esta parte con esta huella de abandono muy implícita. Además, al ser mujer, la primogénita, la más grande, y al tener apenas 10 años, donde yo no sabía como de, es que tus papás se están divorciando. No, solamente fue, pues, quién sabe, o sea, papá se fue por los cigarros, ¿no? O sea, solamente... Y es la típica historia acá en México, ¿eh? Sí, es que esto es muy común, por eso esto nos da tela de dónde cortar, porque estamos dándole, mi intención el día de hoy es darle voz a todas esas personas, específicamente mujeres, porque son con las que yo trabajo, que justamente están en estas situaciones que no alcanzan a ver o que tienen una historia parecida. No, que les da miedo perder al hombre. Totalmente. Porque ¿qué van a hacer solas, no? Sí. Y con hijos y quizás sin trabajo, porque la mayoría de las veces el control viene de ahí, ¿no? De que si te dan dinero y tú tienes que estar en casa, y aunque se enoje el chicharito, no, ya nosotros somos en su mayoría mujeres que nos valemos económicamente, que no dependemos de un hombre para tener un hogar, y no me estoy refiriendo a una casa con cimientos, un hogar en donde nuestros hijos puedan crecer emocionalmente en paz, tranquilos y con valores, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, exacto, el darle voz a todo esto es súper importante y de nuevo desde la vulnerabilidad. Entonces regreso a este punto donde pues no había este nivel de conciencia, porque claramente recordemos que los niños son súper literales, o sea, es como de que pues se fue y se fue, ¿no? Pero no sabes por qué. Entonces, el no saber por qué genera en la cabecita, que en este caso era, pues, mi vivencia en mi cabecita de esta niña de 10 años, el habré hecho algo yo, no habré sido lo suficiente para que mi papá se quedara. Fuerte, ¿no? El daño que le provocamos a nuestros hijos muchas veces sin tener la conciencia de eso. Sin saber, ¿no? Porque en realidad mi papá me queda claro que no lo sabía, pues, pero en mi mente ya estaban pasando 20,000 enunciados
que tenían que ver con desvalorizarme a mí. Entonces, imagina obviamente una niña de 10 años creciendo como con esta incógnita, porque aparte que aquí no es un juicio y lo dije en otros 2 lugares, en otros 2 podcasts, la intención no es tampoco y no es la invitación a que lo hagan, a decir sí, entonces volteo y señalo a esa persona que se fue y por tu culpa yo ahora soy de esta forma. No, porque si tú le aventas la bolita a alguien, tú no te puedes hacer responsable. Y si tú no eres responsable, pues entonces vas a perder tu poder. No, y no somos nadie para sentarnos en la silla del juez, ¿no? O sea, la verdad es que en su momento ya le tocará a alguien más juzgar a esas personas. No sabemos qué estaba viviendo tu papá en ese momento que se fue. Todos traemos cosas, cargando y sin temor a equivocarme tampoco seguramente fue fácil para él lidiar con la idea, ¿no? O sea, no sabemos, solo él sabe. Exacto. Y aparte son situaciones que justamente solo desgastan, ¿no? Porque uno nunca va a encontrar la respuesta. Sí, exacto. Porque la respuesta no está en la cabeza de uno, está en la mente de la otra persona que quién sabe si ya fue consciente. Entonces, en un afán de no desgastarnos en eso y regresar el foco y la atención a nosotros para ver nosotros cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo, por qué y empezar a salir de ese bache, entonces es ahí cuando a través de esto que yo empiezo a, ya sabes, la adolescencia y crezco, bla, bla, llega la etapa del primer novio. Entonces, el primer novio que siempre nos viene, mire, a romper el corazoncito, ¿no? Sí. Sí, porque es parte de, ¿no? Entonces, claro, uno ya cuando está en este lugar, uno ya puede ver como un maestro, tal vez un maestro muy rasposo, ¿sí? A esa persona, pero finalmente de una maestría, o sea, me enseñó, ¿no? Y al final todas las personas que pasan por nuestra vida, eso es, ¿no? Son lecciones que llegan por alguna razón en el momento que tenían que llegar y así se agradece y ya, que Dios los bendiga y se acabó, ¿no? Hay que tomar lo bueno y de lo malo también aprender y listo. Entonces, llega alguien, me imagino, el primer novio. Llega el primer novio, evidentemente pues ya la situación empieza a ser diferente porque ahí el corazoncito se abre. El corazoncito empieza a ser vulnerable y ahí emergen todos los miedos. ¿Cuántos años tenías tú? 18. 17. Era chiquita. Bueno, ahorita ya empiezan a noviar súper chavitas, ¿no? 12, 13 años, qué impacto, pero sí, sí, o sea, 18 años de alguna manera todavía estás apenas conociendo el mundo, abriéndote, como dices, el corazón y todas tus emociones, entregándoselas a alguien, porque literal te vas como gorda en tobogán, ¿eh? Con el primer novio no te vas a tientas, la verdad. Yo siento que, y más cuando tienes esa herida de abandono, que tienes tanto deseo por sentirte amada, por sentirte abrazada, cuidada, o sea, te vas con todo. Así es, y así fue, de hecho, así fue, o sea, es como la parte de decir, ay, es el primer hombre, ¿no? Que yo permito que entre a mi vida, con el que estoy experimentando esta parte del noviazgo, tal, lo que sea. Bueno, sí, pero todas las heridas afloran y entonces la celotipia y entonces el querer mantener el control de que si yo no voy, tú no vas. Y entonces empiezas también como a cuartear la libertad del otro. Sí, sin darte cuenta que tú también, eso también te daña a ti. O sea, no solamente es como la sentencia de, sí, porque yo lo digo y te conviertes en la novia tóxica que ahora todo el mundo dice, pues sí, pero ¿qué es lo que está operando? ¿Qué es lo que está moviendo los hilos de esa personita tóxica, de esa novia que tú sueñas, ¿no? Y en pesadillas, o sea, que se convierte en una situación que... Pero dices, te decía, tú no vas, si yo no voy, ¿y no ibas? Sí, no, era al revés. O sea, era al revés, era de aquí para allá. Tú hacia él. Claro. Tú le decías a él, ¿no vas? Sí, o sea, yo le decía, bueno, pues igual tú sabrás, pero si yo no voy, pues yo me voy a enojar, ¿no? O sea, había mucha manipulación. ¿Y él te hacía caso? Había mucho control. A veces sí, a veces no. ¿Y qué pasaba cuando no te hacía caso? Claro, pues es que yo explotaba en berrinche, obviamente todo el tiempo estaba tocando a mi niña pequeña interior herida que obviamente no estaba sanada. Claramente a los 18 años yo no lo sabía.
Yo solo decía, porque llegó un momento en el que yo dije, esto se siente horrible, esto yo ya no lo quiero sentir, o sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? Es más, ¿por qué me estoy comportando así? Me estoy volviendo loca, ¿no? ¿Por qué estoy siendo tan prohibitiva? ¿Por qué me estoy poniendo de esta manera? Porque al final, claro que no entendía que todo venía hilado de esto. Y bueno, a los 18 años, pues que uno está también descubriendo apenas el mundo en muchas otras maneras, pues lo único que yo decía era como, pues no sé, ¿no? O sea, seguramente salí defectuosa o me van a llevar a internar, ¿no? A algún psiquiátrico. Y era todo esto, ¿no? O sea, no entender que también la parte de la inteligencia emocional. Ay, no, yo sigo siendo bien tóxica, ¿eh? Sí. Yo, o sea, la pregunta es, ¿ahora con tu esposo de repente también sale esta parte o de verdad sí la tienes súper trabajada y él como que, ay, date, tú si quieres sal y haz y deshaz y yo tranquila aquí en mi casa? Hay ocasiones, por ejemplo, con mi esposo, digo que ya llevamos 14 años, que es un montón, que esto también con él no fue como que me encontrara iluminada y se haya encontrado así a Jesús. No, es un trabajo también. Sí, o sea, decir, ay no, esta mujer, wow. No, la verdad es que también le tocó al principio como pagar los platos rotos de los vestigios, ¿no? Que había todavía ahí, los remanentes que había de toda esta parte. Ni modo, soporten, porque también uno viene con sus heridas y así pasa, ¿no? Sí. Y es la parte, creo yo, humana de decir, yo decido estar contigo, no solamente en la parte bonita, porque creo yo que pues en la parte bonita bien fácil, todos quieren, claro. Pero cuando se pone complicada la cosa, cuando hay etapas en donde definitivamente o uno u otro no está del todo bien, ¿qué pasa? Ahí es donde hay que ver con quién estás, ¿no? Así es. Con quién elegiste compartir esta vida o este camino, porque creo yo que hoy yo soy súper pro de la familia. A mí me ha costado muchísimo, yo tengo 10 años de matrimonio, no ha sido tampoco un camino fácil y más porque ambos somos figuras públicas, de repente se torna complicado como que separar una cosa. Hoy ya no. Hoy la verdad es que yo soy súper relajada y digo esto es lo que hay y muestro lo que soy. Siempre me ha gustado ser una persona transparente, comparto mi día a día de una manera súper orgánica con quienes me siguen, saben que así es. Mis días buenos, mis días malos, pero también ha habido cosas que me ha tocado pasar y que he decidido guardarlas en mi corazón, no por vergüenza, como lo mencionaba, sino porque a veces siento que es algo que también tenemos que, entre los dos, como pareja, hablarlo o abrirnos, ¿no? No ha sido fácil. El tema del alcoholismo de Jorge, sobre todo el que él pues es un deportista o fue un deportista importante en nuestro país. Para él también el proceso no ha sido fácil porque me queda claro que una persona que tiene ese tipo de problemas es un enfermo emocional también, ¿no? Ahora, el alcohol, las drogas o cualquier tipo de fuga de este tipo, los ludópatas o quienes comen de más o quienes sufren de bulimia, anorexia, cualquier trastorno de este tipo no es tan diferente a lo que nosotros somos. O sea, todos tenemos temas emocionales y creo yo que la manera en la que tenemos fugas es lo único que nos hace distintos. Sí. Cuando yo me caso con él, que yo sabía que él era alcohólico, si yo lo conocí siendo un deportista, tal vez quizá yo no hubiera entrado en ese juego, ¿no? Por poner así como el contexto de una cancha de fútbol. Yo no hubiera entrado de cambio a esa cancha. Sin embargo, creo que conforme fueron pasando los años, la vida nos fue poniendo en diferentes estadios y en diferentes situaciones y en diferentes contextos y fuimos mostrándonos de manera vulnerable. Y quitándole la capa a la cebolla por completo. Y entonces nos conocimos así como éramos y a pesar del dolor y de verlo a él yo en su peor momento y de que mucha gente me decía es que ya déjalo, es que es así, es que es asá. Yo nunca, de verdad nunca sentí que pudiera hacerlo.
porque yo siempre he tenido como prioridad mi familia. Pero también muchas veces me pregunto, ¿a costa de qué? Tengo 3 hijos que les ha tocado lidiar con situaciones que obviamente yo no tenía ni pensado, porque como mamá, como papá, buscas hacerles un mundo como en el que a mí me hicieron, un mundo de color de rosa. Pero te digo algo, la vida te alcanzan las lecciones. O sea, hoy que yo soy adulta, me ha tocado vivir las experiencias más difíciles ahora. Y creo yo que quizá mostrarle a los hijos que la vida no es tan de color de rosa es la mejor manera de decirles que la vida es así. Hay días buenos, hay días malos, hay etapas buenas, hay etapas malas, pero al final todo nos hace ser mejores. Claro. Yo a mis hijos nunca les he hablado con mentiras con respecto al tema de su papá. Y a ellos les ha tocado verme a mí llorar y preguntarme, y muchas veces el grande, por ejemplo, me decía, mamá, cuando su papá estuvo internado esta última vez, fueron muchos meses, la verdad, y que no fue fácil porque fue una decisión que tomé yo, porque yo sentía que ya las cosas estaban saliendo de control. Yo agradezco a Jorge porque si bien también el tema de los centros de rehabilitación no es fácil, no es para cualquiera, y él ha sido bien resiliente y él está en un proceso que yo le agradezco todos los días a Dios, que no me lo suelte, ni a él, ni a mí, ni a los niños, porque no es fácil. Y la verdad, Matías, mi hijo el grande, me decía, mamá, es que perdóname porque creo que se pelearon mi papá y tú por mi culpa, porque yo no fui bueno o porque me porté mal. Y yo le decía, no, o sea, no va por ahí, papi. Nada de lo que suceda entre tu papá y yo tienen que ver ustedes. O sea, quítate ese rollo, túmate ese rollo. Yo así le decía como a manera más relajado, ¿no? Muchas veces yo con el nudo en la garganta de saber lo que él estaba sintiendo, porque quizá muchas veces yo lo sentí, yo también soy la mayor, y cuando eres la mayor te toca esa responsabilidad que te heredan sin querer de ser el ejemplo. Tú eres el ejemplo, qué carga tan grande, ¿por qué? Si también vienes a esta vida a equivocarte, a regarla y aprender, no tienes que ser perfecto, ¿para quién? Sí, totalmente. A Matías yo le decía, no, mi amor, los errores de tu papá son errores de tu papá y las consecuencias se las va a tener. Mis errores son mis errores y las consecuencias yo las voy a tener. Los tuyos son punto y aparte, ¿no? Pero está cañón cómo les vamos heredando eso a los hijos. Sí. Y estás de acuerdo que obviamente esto no es adrede, no es a propósito. No. Y aparte muchas de las veces es así como un efecto rebote. Pero ahí está justo lo que estamos diciendo. O sea, como los niños son bien literales y que me tocó experimentarlo de niña y lo recuerdo perfectamente, pues era así, ¿no? O sea, era esa parte de decir, híjole, entonces seguramente yo hice algo malo, seguramente tal. El autoestima, el autoconcepto, todas estas cosas se empieza a tergiversar. Sí. Y se altera. Entonces, ¿qué pasa? Que te metes en situaciones donde o quieres controlar o te controlan. Qué fuerte. Porque en medio de querer tener el control, lo único que sucede es que no controlas nada. No. Pierdes incluso el control de tu propia vida. Claro. Y eso creo yo que es donde más pierdes. Porque hay cosas que definitivamente no están en tu control, en tu propiedad, sí. ¿No? Lo único que puedes controlar es lo que tú haces, lo que tú piensas incluso. Así es. ¿No? Y estamos más preocupados todo el tiempo por controlar a la pareja, a los hijos, la casa. Yo soy esa persona controladora. Y de verdad sufro muchísimo porque no está fácil soltar. Yo sé, estoy haciendo un trabajo grandísimo en ese sentido, de verdad. Pero, ¿qué le dirías tú, Marta, con toda esta experiencia que ya viviste, que tú ya saliste, que ya estás viviendo otra etapa completamente diferente, a todas aquellas mujeres o hombres también, porque también puede ser el caso de los hombres, o sea, sí. sin estar como específicamente esgados a un género? ¿Qué pueden hacer si están viviendo en una situación en donde no están felices?
están sometidos a la ansiedad, al drama, a la posesión, al control y a todas estas cosas que de verdad son un desgaste emocional grandísimo y que creen que a lo mejor estando fuera van a estar completamente peor, pero pues es al contrario, ¿no? Sí. ¿Cómo salir? ¿Cómo salen de eso? Uh-huh. Primero tiene que haber esta parte de reconocimiento del ya no quiero estar, y ahí pueden estar muchas personas donde ya toqué fondo, o sea, ya definitivamente una situación o un nivel de hartazgo importante para empezar a tomar las riendas. Cada fondo es diferente, ¿eh? Así es. Cada quien toca los fondos que quiera, porque hay personas que en ese ir y venir, cada vez es más desgastante, ¿no? Sí. O hay personas que lo logran, que de verdad hacen un trabajo importante de terapia y entre los dos quieren hacer algo chido y lo logran. Sí. Pero antes de dañarse más. Sí, o sea, esto es muy particular, pero realmente es que sí tiene que haber un punto de quiebre, una crisis importante, como para decir, estoy harta, o sea, definitivamente yo ya no quiero esto, saber que se van a incomodar mucho en el proceso porque van a salir, van a dejarlo familiar, van a tener que romper patrones, y ya se convirtieron en situaciones muy familiares que salen de forma automatizada, o sea, tener en cuenta eso, saber que se va a presentar el síndrome de abstinencia, que va a haber ansiedad, que va a haber toda esta parte de es que no, y él no puedo, y ok, pero entonces. Es que te digo, no es tan diferente esta parte comparándolo con el tema de un adicto, un alcohólico. No, la dependencia emocional clínicamente está comprobada, es igual a depender de un psicotrópico, una sustancia, o sea, es una adicción. La dependencia emocional a una persona es igual a una adicción. Qué fuerte. No está desfasada, no es diferente. Por eso lo único que cambia es que aquello es un psicotrópico, es una sustancia. Y lo otro es que es una persona que va caminando, que es el objeto de mi deseo, donde yo quiero más. Y sabes que, Marta, por eso muchas veces los procesos de la gente que entra a los centros de rehabilitación, sobre todo las familias que dicen, ya no puedo con el adicto, ¿no? En este caso, lo voy a ingresar. Sí. Ingresan a la persona a que tome su terapia. Y a la familia también. Y ellos creen que están muy bien. O creemos que estamos muy bien. Y cuando te das cuenta, es que la verdad el daño es colateral, es para todos. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma familia, la necesidad de estar con esa persona, incluso peleando o como sea, hace que vayas y lo retires del centro, ¿no? Y que no termine esa persona su tratamiento, porque tú necesitas estar con él, porque tú necesitas esa dosis de pelea, tú necesitas esa dosis de control, y se vuelve un círculo vicioso interminable. Es dificilísimo lidiar con esa parte. Sí es dificilísimo, pero no es imposible. Y para muestra un botón, porque al final, de nuevo, no se trata de fuerza de voluntad, claro que no. Esto no es un échale ganas, porque al haber tantas cosas dentro, no solo disparadores que se llaman patrones repetitivos de conducta, sino que al final también tu biología y la parte de tus neuronas se está alterando. O sea, los neurotransmisores siguen y tu cerebro y todo, sí, de dopamina, oxitocina, endorfinas y un montón de cosas que nosotros sin estos tecnicismos no entenderíamos, pero que al final se siguen activando zonas. O sea, que con fuerza de voluntad, con un échale ganas, no funciona. Que aparte me choca la palabra échale ganas. O sea, échale ganas ¿a qué? O sea, es la peor, creo. No la usen. No es suficiente. No es suficiente. Entonces, tenemos que integrar todos estos puntos. Siempre necesitamos pedir ayuda a un profesional, ayuda especializada, ayuda a donde tú creas y requieras y lo que sea, pero agárrate de esa ayuda, porque sí necesitas que alguien esté acompañando tus pasos y tener una red sólida de apoyo, porque otra vez la mente está bien contaminada, Sí. Y está con el no voy a poder, no puedo, o sea, toda la parte de tu mente, de tus pensamientos se cierran. Creencias limitantes están al por mayor, por eso es que estos procesos requieren de un acompañamiento. ¿Y el contacto cero? El contacto cero no todo el tiempo funciona, por eso yo se los he dicho a las personas, o sea, la dependencia emocional no se rompe con contacto cero, se rompe con conciencia. Bien.
no con contacto. Porque habrá ocasiones en las que sí se puede hacer un contacto cero y te libere, ¿no? Pero hay otras en donde definitivamente... Y te detone más el síndrome de abstinencia y la ansiedad y estés peor. Uh-huh. Sí, totalmente. Ok, ahí anótele en su libretita que aplica y que no aplica para su caso. Pero bueno, pues aquí la importancia es, uno, que entonces hagamos conciencia y aceptemos, ¿no? El punto en el que estamos. Siempre. Y partiendo de esa conciencia y aceptando que estamos en un momento crítico, creo que podemos empezar a actuar. La ayuda, hoy por hoy creo que se habla muchísimo de la parte no solamente emocional, sino también mental, que es fundamental, ¿no? Tratarnos. Y antes era un tabú, ay, vas al psicólogo, estás loco, al psiquiatra ni se diga, ¿no? Ahora podemos, yo digo que debería de estar dentro de la canasta básica, la terapia como tal, la que ustedes gusten tomar, que los haga sentir bien, que los haga sentir en paz con ustedes, y en base a que nos vayamos conociendo poco a poco con nuestros defectos, aceptándonos como somos y trabajando en mejorar, van a ver cómo va la cosa mejorando también a nuestro alrededor. Así es que, Marta, regálanos por favor tus redes, en dónde te pueden encontrar, tu contacto, si tienen alguna duda de este tema, si quieren alguna pregunta más específica para que te contacten directamente y te busquen ahí en tus redes. Sí, con todo gusto. El contacto directo es la 52 33 21 76 38 90. Más 52 33 21 76 38 90. Ahí pueden pedir informes, citas, la asistente ahí les puede apoyar. Y también las redes sociales nos encuentran en Instagram como Psicología Holística. Holística es con H. MQ son las siglas de mi nombre, Marta Quintero, Psicología Holística MQ. Y en Facebook como Psicología Holística con Marta Quintero. Padrísimo. Ahí estamos en todas estas redes sociales, ahí está el contacto, y tenemos también estas sesiones 1 a 1 de forma presencial si están en Guadalajara, de forma internacional. Orgullosamente estamos en 5 países. Wow. Entonces no hay limitación. Por eso hacemos nuestra videollamada Google Meet o por ahí Zoom con todo gusto, y también hay procesos de acompañamiento que les llamo Círculos Sagrados de Mujeres, que son acompañamientos de 3 meses donde vamos de la mano con un grupo de mujeres que estamos transitando en esta situación de no Oye, puedo salir. Eso está padrísimo. Esto está genial y llevo en esto 3 años haciéndolo, entonces me doy cuenta de que esto no solamente te potencia los resultados, es decir, no es la pastilla mágica y no lo quiero hacer como una venta de baseo, pero claramente es que unes características, te sientes acompañada, sabes que al final sí hay una sororidad real, se trabaja por objetivos y finalmente es eso, o sea, saber que siempre va a haber alguien que te está respaldando cuando tú tienes un momento de crisis, cuando no sabes qué hacer, cuando otra vez te detonó ahí está algo, el círculo seguro, porque muchas veces la familia es un poco tóxica, sin ofender, obviamente. Sé que la familia pues obviamente quiere un bien para la parte que es su allegado, pero de repente creo yo que no involucrarlos tanto hace también la diferencia. Entonces este tipo de círculos hace un apoyo importante. Y pues bueno, ahí está. ¿Algo más que quieras agregar a todas esas mujeres que ahorita están pasando por un momento complicado, como un mensaje de invitación a? Sí, la invitación siempre va a ser a que se reconozcan, a que se miren, a que se observen y a que se den cuenta que solamente son programaciones. O sea, tú no estás destinada, estás programada, así que explora la programación que tú tienes aquí, porque ahí te vas a dar cuenta de que de verdad hay muchas cosas que tú puedes dar, solo que no lo estás viendo porque todavía estás dentro del problema. Todavía estás dentro del problema. Sí. Ahí está. Con eso nos vamos a despedir de este episodio. Marta, muchísimas gracias. Qué bonito poder hablar de esto. Ojalá el mensaje llegue a quien tenga que llegar. Y si usted conoce a alguien que cree que le pueda hacer bien algo de este podcast que hoy escuchó o que viste, bueno, pues compártelo para que pueda llegar a más personas. Síganos, suscríbanse para que les llegue la notificación cada vez que subamos un episodio
nuevo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Gladys Castellanos y pues fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Punto y Seguimos.